porque este grupo... es un consejo desinteresado de una persona que mamá no quiere seguir. Esto es lo mismo. ¿Qué hace el Sanedrín? Es la comunicación entre Dios y el pueblo, por decirlo así. Ellos tenían apropiado, por decirlo así, la comunicación entre lo religioso y lo mundano. Y este Sanedrín tenía el poder de aplicar la pena capital. O sea, podía mandar a matar. Como lo hicieron con Jesús. Con Jesús. Como lo pretendieron hacer con Jesús, porque Jesús en realidad no lo mata el Sanedrín, no lo culpa el Sanedrín. El Sanedrín lo encontró culpable, pero tiene que esperar el beneplácito del Imperio Romano. ¿Y por qué el Imperio Romano? Porque el Imperio Romano lo primero que hace es descabezar el Sanedrín. ¿Y qué le saca al sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote es un cargo vitalicio hasta que se muere. Y casi siempre el hijo del sumo sacerdote asumía como sumo sacerdote. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Imperio Romano dice, no. Ahora yo voy a nombrar al sumo sacerdote. ¿Qué hizo? Le metió mano al Sanedrín. Y eso no lo podía hacer nadie. Pero estos, para no perder el poder, ¿qué hacen? Se hacen una alianza con el Imperio Romano. Es como cuando se juntó Iglesia y Estado. Antiguamente el cardenal, iban a nombrar el cardenal y el gobierno civil también opinaba. Y podía decir, no, sabes que este no me gusta. En cambio ahora no. La Iglesia por un lado, el Estado civil por otro lado. Por eso es sorprendente que la Iglesia pretenda que lo civil acoja normas religiosas cuando no le corresponde. Puede orientar, pero ¿puede obligar? No, porque todos no son católicos. Este es del acuerdo de vida en pareja. ¿La Iglesia tiene algo que decir ahí? Tiene que decir, pero ¿puede meter mano? No. ¿Y por qué no puede meter mano? Porque es una unión civil, no es una unión religiosa. ¿Dónde lo podemos meter nosotros? Si es que esa pareja se quiere casar en la Iglesia Católica. Ahí es donde nos podemos meter nosotros. Entonces, cuando la Iglesia da como estas cátedras de moral a lo civil, como obligación, nosotros nos enojamos porque no lo agarran. ¿Pero por qué lo tienen que agarrar? ¿Agarraríamos nosotros a alguien que nos viniera a decir del mundo evangélico algo? No lo agarramos. ¿Y por qué nosotros nos enojamos con el poder civil? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, pero aquí en este caso, por lo tanto, se le quitaron dos potestades grandes. Nombrar al sumo sacerdote y la pena de muerte. Y aquí se entiende por qué es ocupación y no es invasión, que son dos cosas totalmente diferentes. Y sigue funcionando todo como corresponde, pero con consulta al Imperio Romano. En una comunidad cristiana empezamos a hablar mucho del Mesías. El cabecilla de esa comunidad era raptado en la noche, lo crucificaban al frente de la comunidad, que casi siempre era una casa,
lo dejaran ahí. Para que vieran lo que le pasaba a alguien que se levantara contra el Imperio Romano. ¿Íbamos a tener nosotros ganas de levantarnos contra el Imperio Romano? No. Se intervenían las comunidades, se le coimeaba a personas para que dijeran quiénes son los líderes. Sorpresivamente desaparecían. Aparecían muertos en el cementerio, en el basural. Por eso le digo, no hay que alejarse mucho de la historia para ver que son copias de regímenes autoritarios y que es doloroso, ¿saben? Ya por ahí nos acercamos, ¿no? Un poquito a la realidad. Entonces tenemos nosotros 27 libros escritos en griego. Tenemos género literario. ¿Qué género literario tenemos? ¿Cuál es el histórico? No. Histórico hecho de los apóstoles. Este sería un histórico. ¿Tendríamos epistolar? Sí, por las epístolas de Pablo. Serían las cartas. Y cartas católicas. Tenemos apocalíptico. El Apocalipsis. El Apocalipsis. Y género literario, evangelio. Evangelio. Es un género literario. ¿Y eso relata? La vida de Jesús. Una buena noticia. ¿Quién le inventa? Marcos. ¿Es lo mismo leer un evangelio que leer una carta? Es lo mismo, ¿no? ¿En qué se diferencia? Están las cartas más así como narrando, en cambio el Evangelio va por el capítulo y versículo. ¿Ah? Una carta es más bien un consejo. Trata de resolver problemas de una comunidad. ¿Ya? Pero tiene una estructura la carta. Tiene un encabezado, tiene un cuerpo de despedida o recomendaciones. Así, todas las cartas. Ustedes que han escrito cartas a los pololos. Bueno, pero el mail es una carta. El mail es un correo. Uno cuando ahí, uno se presenta, aunque el encabezado ya va listo. Uno no dice, oye, yo soy Leonel. No, pero yo alcancé a mandar cartas. ¿No ves? Alcanzó. Y que usted también alcanzó. Y usted, Ingo, Sí, por sí, supuesto. pero por supuesto. ¿Y usted alcanzó? No. Más de una, ¿qué tanto? Más de una mandó. Sí. Sí. Todavía se manda para Navidad. Ya, pero se mandan cartas. Y uno, el encabezado y lo otro. ¿Cuánto pasará? Dos hojas. No creo que más que eso. En cambio, aquí hay un desarrollo más largo. No tiene esa estructura. Y ni siquiera hay una biografía el Evangelio. Es una buena noticia. Es una historia abierta para todos, donde tenemos un personaje principal que es Jesucristo. ¿Por qué Hechos de los Apóstoles histórico? Porque cuenta la historia de la iglesia. Desde que nace la iglesia, el desarrollo de ella, la historia de Pablo, cómo las comunidades van creciendo, ¿no es cierto? Y el apocalíptico, porque hay dos libros de género apocalíptico dentro de la Biblia. Tenemos el Apocalipsis o el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el Apocalipsis de San Juan en el Nuevo Testamento. Y
aquí es donde aparecen las figuras, el dragón rojo, que tiene siete cabezas y todas coronadas, y que, bueno, nosotros en noviembre vamos a hacer ese curso de Apocalipsis. Sí, y adivinen a quién van a tener. ¿Sí? Nosotros vamos a leer, vamos a desmenuzar el onoico. ¿Qué alcanzó a hacer? 9 cuernos, si no me equivoco. Sí, pero se desmenuza el Apocalipsis. Entonces vamos a borrar aquí, como vamos escribiendo y borrando, escribiendo y borrando. 3 de estos libros, 3, tienen la clasificación de sinóptico. ¿Y qué significa sinóptico? Son comparables. Sin, común, óptico, mirada. Mirada en común. O sea, si estiráramos todos los 28 capítulos de Mateo, los 24 de Lucas y los 16 de Marcos, nosotros podríamos saber en los episodios que son iguales, que son casi lo mismo. Como nosotros no tenemos tiempo, les voy a mandar una tarea para la casa ahora. Van a leer en la casa la sanación de la suegra de Pedro y la tempestad calmada. Basta que ustedes lo encuentren en un sinóptico y lo encuentran en los 3. ¿Cuál? La sanación de la suegra de Pedro. Y la tempestad calmada. ¿Qué van a hacer? Van a compararlo. Van a leer la sanación de la suegra de Pedro en Mateo, en Marcos y en Lucas. La tempestad calmada en Mateo, Marcos y Lucas. Los dos es lo mismo. Tienen que leer los 3, así no lean en Marcos la sanación de la suegra de Pedro y la tempestad calmada. No, tienen que leer la tempestad calmada de Mateo, Marcos y Lucas. Y después hacer el otro ejercicio donde lean el otro episodio bíblico de Marcos, Mateo y Lucas. ¿Ya? Juan presenta una mirada más elevada, una mirada de reflexión teológica. Representa Juan. Una reflexión teológica. ¿Qué quiere decir esto? Que él se toma más tiempo para escribir su evangelio. Porque aquí nosotros podemos escribir. Mateo fue escrito entre el 80 y 90. Marcos en el 70. Lucas 80-90. Juan 95-100. Ahí están los tiempos de composición. Se piensa que Hechos fue escrito en el 80, la carta Paulina hasta el 80, y así. ¿Por? Tenía donde guiarse Juan. ¿Ah? Tenía que guiarse Juan también. Tuvo harta reflexión. Claro, es que tiene más tiempo de reflexión. Entonces,